Bueno, continuamos. Conocer casos reales de éxito nos ayuda a tener un buen espejo en el que mirar, un ejemplo al que seguir y también puede ser una inspiración para darnos un posible espaldarazo que necesitamos para hacer aquello que deseamos. Así que vamos a conocer seguidamente la trayectoria de éxito de Enrique Riquelme, presidente de Cox. Un empresario audaz y visionario que ha triunfado en los negocios. Le entrevista a Candelas Martín de Caviedes, directora de Desarrollo de Negocio y Relaciones Internacionales de Europa Press. Buenas tardes, es para mí un placer estar hoy aquí en CEAPI. Muchas gracias, Nuria. Y tengo que reconocerles también que es un placer entrevistar y moderar a alguien que aprecio y que admiro, que es Enrique Riquelme, presidente y fundador del Grupo Cox, que, como sabéis, es una empresa líder en energías renovables, pero también en la gestión integral del agua y que está muy presente en Iberoamérica. Para mí, Enrique tiene, entre otros, 3 talentos, 3 atributos que ya luego me diréis si después de la entrevista coincidís conmigo o no. El primero es la determinación, el segundo es ese amor por Iberoamérica y el tercero es un poquito de osadía, que siempre está bien y que yo creo que son las claves del éxito. Yo quería, antes de entrar en materia, de empezar a preguntarte cosas, Enrique, que nos compartas un poco unas cifras para que desde el auditorio entiendan la magnitud de lo que es el Grupo Cox, qué volumen de negocios, empleados, dónde estáis, un poco para que nos hagamos una idea de este grupo que ha formado Enrique y ya luego te preguntaré más cosas. Bueno, lo primero, buenas tardes. Gracias, Candela, por la presentación. Gracias, Nuria, por crear una vez más un evento como estos que une a Iberoamérica, Hispanoamérica, Latinoamérica, como de la manera que quieras decir, y creo que es algo muy positivo porque al final, entre todas las personas que nos juntamos aquí, pues la gente hace un bien de unión para el país y agradecerte, Nuria, por tanto esfuerzo que haces para juntarnos a todos. Contestando a tu pregunta, Candela, a ver, yo por dar, el Grupo Cox se funda en el 2014, pues yo en ese momento vivía en Panamá. Luego, si quieres, podemos comentar todo ese proceso, pero hoy las cifras este año estamos más superando lo que hemos dicho al mercado. El 15 de noviembre pasado salimos a la bolsa al mercado continuo en España como Grupo Cox y más o menos las cifras para este año van a superar los 1.200 millones de euros en ventas. Nosotros somos una utility de agua y energía. Vendemos agua y vendemos metros cúbicos y megavatios, ¿no? Más o menos superaremos los 1.200 millones, un EBITDA que superará los 230 millones de euros. Operamos en más de 30 países y unas 11.000 personas, tanto en la plataforma de América, todas las Américas prácticamente, Europa y luego la tercera plataforma es África y Medio Oriente. La verdad que los que me escucháis son cifras y yo creo que son poco más de 10 años, ¿no? Desde la fundación. ¿Cómo llegas hasta ahí? Empezaste muy joven y ¿cuánto te ayudó? Aquí en CEAPI hay muchas empresas familiares. Bueno, ¿cuánto te ayudó tu trayectoria familiar y qué cambiaste? Bueno, cuéntanos brevemente un poco esa trayectoria que te llevó a donde estás hoy. Bueno, cuento corto porque tenemos poco tiempo, por lo tanto, resumido, yo empiezo trabajando para la empresa familiar y empecé realmente desde los 12 años, mientras que estudiaba, pues era pasión, ¿no? En gasolineras limpiando con los cristales, echando gasolina por las propinas. En verano, los veranos otros iban a la playa y me gustaba hacer eso, ¿no? Más tarde sigo involucrado en el negocio familiar de agricultura. Y posteriormente no quería seguir estudiando una carrera, por lo tanto me metí a trabajar en el hormigón. Ahí aprendí un poquito, yo fui evolucionando desde abajo, cargando arena, es decir, cualquiera de las circunstancias de los puestos que puedas estar para que tus padres te quieran meter para que estudies, ¿no? Te quieren poner el jodido y tienes que estudiar, por lo tanto vete a hacer esto para que te aburras. No fue el caso, no me aburrí, todo lo contrario, y cuando llegó la crisis en el 2008-2009, ya en el 2010, en todo el mundo, especialmente yo soy de un pueblo que se llama Cox, por eso la compañía se llama Cox, porque soy un pueblo del sur de Alicante de 7.000 personas que se llama Cox.
Y ahí en esa crisis inmobiliaria principalmente y financiera decidí irme a buscarme la vida en América Latina. Ahí lo que pedí y pude es hipotecar un apartamento que tenía, y con eso y 3 camiones antiguos me pude ir a emprender, a buscar. Iba a Brasil, acabé en Panamá de casualidad. Me encantó, me enamoró el país. Hoy tenemos el privilegio de tener aquí pues, a un empresario, institución como está Limota, ¿no? que es un referente en la región, especialmente en Panamá. Y ahí empecé. Entonces, Panamá me dio la oportunidad de poder empezar primero en hormigón, montando una fabriquita muy pequeñita en un proyecto local. Luego era en el 2010 cuando empezaba, yo tenía 21 años. Y de ahí fui evolucionando pues, a otra fábrica. Panamá te dio esa oportunidad, ¿no? Pese a todos los errores que yo iba cometiendo, pues el país seguía creciendo. Luego me metí en me quedé básicamente con la mayoría de canteras, de un tipo de material de arena muy específico para hacer la ampliación del canal de Panamá, que eso llevabas como ya 1.400 camioneros llevando arena para el canal, que iba con mucho retraso. Y en mitad de todo esto no tenía ni idea de energía, no sabía cómo era el negocio, pero el crecimiento que tenía Panamá, la matriz energética era mayoritariamente hidro y por lo tanto, como la mayoría de países de América Latina en ese momento, y no estaba previsto, una época seca que no llovía, restricciones energéticas. Entonces, bueno, pues ¿por qué no ponemos paneles solares, ¿no? Ahí me traje a algunos españoles que sabían de cómo funcionaba el negocio. Intenté hacer el proyecto en Panamá, no terminó de salir en esa época, pero sí que pude ir a Guatemala y hacer un proyecto, una licitación, todo tipo de energías, y fue el primer proyecto 80 megavatios en la licitación del 2012, y fue el primer proyecto del mayor tamaño fuera de China en ese momento y el primero sin subsidios. Todavía la energía solar hacía falta subsidios, ahí ya fue el primero que justo el precio de inversión con precio de energía pudo convivir y se pudo hacer el proyecto. Ese negocio me enamoró, empecé a desarrollar proyectos en Chile y México, con la idea de rotor, hasta el 2014 que ya creé el Grupo Cox. En ese momento era Cox Energy, ahora ya se ha transformado a Grupo Cox. Y del 2014 hasta el 2020, en pandemia, pues la compañía fue evolucionando, desarrollando más países, más gente, aprendiendo errores, rotando activos, financiándonos por nosotros mismos. Y en el 2020 la división de América fue un hito porque listamos la compañía en la Bolsa de México, y en el 2023, otro de los hitos más importantes, pues fue ya que estamos aquí en Sevilla, que es justo la sede principal, pues una compañía que se llamaba Abengoa, las unidades productivas, compramos los activos, una compañía que estuvo en problemas y compramos todo el equipo y todos los activos y la integramos con nuestro grupo. Hasta hoy te quiero preguntar luego quiero reflexionar mucho sobre la energía, sobre el agua, pero quiero ahondar un poquito en estos 2 últimos hitos que has mencionado. Sí. El primero, evidentemente, ya hablaremos de la salida en bolsa, pero el primero por estar aquí en Sevilla, de Abengoa. Van a hacer un poquito más de 2 años, si hago bien los cálculos. ¿Consideras que la integración ha sido exitosa? ¿En qué pasos estáis? Cuéntame. Bueno, justo se fue en Sevilla, la compañía donde hay un talento tremendo, y creo que gracias a estar en Sevilla, ese talento pues, se ha mantenido, los procesos, la gran compañía que es, y ha tenido los mimbres y los proyectos. Ese proceso de la integración de una compañía que, para algunos que estáis fuera, pues en concurso de acreedores o cerca de lo que es Chapter 11, que a lo mejor están más acostumbrados en América, pues aquí justo cambió de regulación y prevalece mantener el empleo, que me parece muy bueno. Y aquí se consiguió, antes que ir a liquidación, poder mantener el empleo. Ahí hubo un proyecto, fue una apuesta muy importante para nosotros. Nosotros como grupo acabamos de desinvertir 600 megavatios en España, teníamos liquidez y estábamos en tierra de nadie. Muchas compañías, aquí muchos empresarios, tendrán la situación de tener en todo tipo de sectores un momento de la compañía donde o la vendes porque no tienes la capacidad financiera para poder competir con los más grandes que tú, o entra un fondo de infraestructuras, un fondo de inversión, o te alías con un grupo mayor. Aquí se dieron las circunstancias de que estábamos buscando crecer. Pues si no se podía crecer integrándonos con otro grupo, pues la idea era desinvertir. Hubiese sido una pena, la verdad. Y entonces se cruzó justo esta oportunidad y hicimos un all-in. Oye, llevamos toda la vida, pero bueno, si nos va mal, pues vamos a poner todo nuestro patrimonio y vamos a intentar, vemos los mimbres, vimos una oportunidad muy clara, estudiamos muy bien la compañía y decidimos
apostar todo de nuevo y creernos con los directivos que estaban en Abengoa, ya son de Cox, vamos a montar un plan y vamos a tratar de hacerlo. Así lo hicimos, integramos todo, hicimos la mejor propuesta para adquirir los activos de más de 77 grupos, ofertas, y bueno, pues era un reto, y ese reto pues tenía muchas aristas, y la verdad que pues esa transición se acabó ya en el pasado se terminó el pasado 15 de noviembre con la salida a bolsa como grupo, donde hoy somos un grupo pues, una deuda neta positiva, es decir, tenemos más caja, no tenemos prácticamente deuda, es todo sin recurso a nivel de proyectos, de project finance, porque son activos que nos generan EBITDA recurrente, y por lo tanto hemos tenido suerte, era un reto, pero también poder crear un lienzo en blanco con la unión de estos activos en una separación y estructuración de riesgos, crecimiento, geografías, que estamos pues, muy cómodos. Y no es solo que no tuvimos que desinvertir, sino que se pagó absolutamente todo, nos quedamos libres de cualquier deuda y además estamos creciendo, prácticamente duplicando año tras año el crecimiento de la compañía. El segundo hito, que también fue audaz, porque sacar una empresa a bolsa cuesta, lo estamos viendo, quien sigue los movimientos de Money sabe muy bien de lo que estoy hablando, y vosotros lo hicisteis también de forma audaz, salir a bolsa. ¿Lo recomendaríais? ¿Ha sido claramente exitoso? Y un poco, ¿qué pensáis a futuro? ¿El futuro pasa pues a lo mejor por más dividendos, por dar dividendos? ¿Cómo vais a gestionar esto? Bueno, la salida a bolsa, pues nosotros habíamos coqueteado con el mercado con un par de mini salidas a bolsa de divisiones tanto en España como en México. Conocíamos, como en el reporte, conocíamos la operativa. Esta fue una salida en un mercado principal, en un momento coyuntural muy complejo, pero decidimos seguir adelante, decidimos poner a los accionistas más capital y hacer una buena salida. Si lo recomendaría, pues, la compañía tiene que tener crecimiento, tiene que tener dividendo, tiene que estar preparada. Salir a bolsa para solucionar un problema no lo recomiendo. Salir a bolsa para crecer y para poder tener mayores oportunidades y transparencia en el mercado para clientes, para absorber el talento. Necesitas talento, ninguna compañía es mejor que el talento que tiene, por lo tanto hay que cuidar el talento que hay y además tienes que atraer mucho más talento regulatoriamente, los países donde operas, clientes, proveedores, es decir, ser una compañía transparente, por lo tanto pública en este caso, para el crecimiento es muy atractivo y muy recomendable. Muy duro también, pero al final yo como accionista, en este caso soy principal accionista y ejecutivo, pero en un caso como un inversor institucional, pues buscas transparencia, buscas crecimiento y buscas dividendo. Y en sectores como el nuestro, nosotros somos el grupo número 1 en el mundo en desalación, estamos en el ciclo completo del agua, y en energía somos un grupo importante, sobre todo en América Latina, aparte de Estados Unidos, en España, en parte de África y Medio Oriente, por lo tanto, que conocemos muy bien, y todo nuestro foco es cada euro que entra a la compañía generar EBITDA recurrente largo plazo. Y con eso ir al dividendo, ¿no? Claro, te iba a preguntar por eso, te iba a preguntar por qué merecería la pena invertir en Cox, pero casi me lo has ido contestando tú. Estáis en dos segmentos muy relevantes y claramente futuro, el segmento energético y el del agua. El de la energía ha copado el debate público, se habla mucho de cuál debe ser el modelo energético del futuro, el papel que deben tener las renovables. ¿Cuál es tu visión? ¿Cómo lograr ese mix? ¿Qué papel podéis tener y cómo lo planteáis? Bueno, depende, de decir, las renovables al final, cuando un país tiene mucha hidro, por ejemplo, pues puede tener mayor participación de hidroeléctrica, eólico, solar, cogeneración y diferentes tecnologías. Pero yo creo que en esta etapa de lo que está pasando, el almacenamiento va a jugar va a ser principal, un eje principal en los próximos años. La transmisión, la inversión en transmisión de energía, esa distribución, las líneas, transmisión, almacenamiento, y luego en generación. En generación necesitas potencia. No un mercado no únicamente puede ir con renovables. Hay mercados que sí, por ahí, pero necesitas potencia. Por lo tanto, esa potencia no solamente es con el almacenamiento, necesitas también plantas de gas de ciclo combinado. Hay otro tipo de tecnologías para futuro, dependiendo de hacia dónde vayas, que también pueden ser muy interesantes, pero los mercados necesitan potencia, necesitan estabilidad del sistema. Las renovables, principalmente eólico solar, no te dan estabilidad del sistema. Ahora con el almacenamiento, que empieza a ser tremendamente rentable, te puede dar parte de, pero necesitas otro tipo de tecnologías también de envase, como puede ser el gas. Sí.
Se está hablando mucho de centro de datos, son altamente intensivos en energía, ofrecen oportunidades para el grupo, ¿lo estáis explorando? Sí, sin duda, no tanto como desarrolladores de centro de datos, sino como expertos proveedores en energía y agua para centro de datos. Nosotros hace un par de años, justo con la entrada, vimos la oportunidad de solucionar un problema con una tecnología que se llama Malta, esto lo cuento, es público. Malta es una tecnología que desarrollaron en Silicon Valley directamente Bill Gates con su fundación, Mark Zuckerberg, Jack Ma, Jeff Bezos, es decir, los fundadores de Google. Todos estos se juntaron y crearon un tipo de almacenamiento de energía para dar potencia basado en sales, un poco como las termosolares en su momento, pero sin la generación, para poder almacenar la energía en sales, para centro de datos, para poder hacerlo muy rápido y poder alimentar de renovables y de gas esto y poder... porque los centros de datos necesitan energía, pero necesitan potencia, necesitan 24/7 adaptados, no vale con renovables. Por lo tanto, ahí nos metimos hace ya un par de años, solucionamos el problema técnico, nos metimos como ingeniería, vimos la oportunidad, nos invitaron a participar en el proyecto y liderar de manera técnica y comercial el producto, y ya nos metimos en el accionariado, ya tenemos un 5%, vamos a poder llegar hasta un 20 o 25%, y lo estamos liderando. Es decir, ese tipo de tecnologías, con ese tipo de perfiles de socios que te permiten, que son al final los desarrolladores en centro de datos, es la tecnología de almacenamiento en el que somos expertos y nos estamos volviendo cada vez más expertos para adaptar la tecnología que hay, la eficiencia dependiendo del país y dependiendo de todo, para ese tipo de producto, pero como proveedores. Sí. Estoy viendo que se me agota el tiempo y te quiero hacer tantas preguntas que muy brevemente háblame un poco del agua. Se habla mucho que es el recurso escaso, el futuro va a pasar por el agua. ¿Hacia dónde veis vosotros la evolución? Que tenéis este ciclo integral de gestión del agua. Sí. Nosotros estamos en el ciclo completo del agua. Damos en agua, por ejemplo, en desalación, damos agua a más de 50 millones de personas. En agua, de lejos somos el principal grupo, desde China, ahora estamos en Taiwán, Medio Oriente. Un tercio de las plantas de desalación del agua desalada de Medio Oriente está por nosotros. Casi un 70% del agua desalada de Marruecos, estamos en España. Tenemos tecnología propia, membranas, para ese tipo de producto de desalación. La desalación estaba siempre pensada que era o para regadío o para el agua potable, que era extremadamente cara. A día de hoy, la desalación está a un costo muy bajo, casi todo es energía. Nosotros combinamos muy bien, igual que hacemos para centro de datos productos, pues también para las desaladoras, que el 80% del OPEX es energía. Y ya estamos generando energía agua tremendamente, una calidad potable 100%, para industrial y para regadío. Eso permite crear empleo. Es decir, se está haciendo muy extensa las otras opciones una vez que tienes el agua y tienes la energía en regiones desérticas como en el Sahara, como tenemos en Agadir, en la planta, por ejemplo. Hablando así un poco de futuro, el viernes pasado tuvisteis la Junta, tenéis un plan estratégico que, si tengo bien entendido, se llama Apolo, que lo tenéis muy avanzado, tan avanzado que adelantaréis un nuevo plan estratégico con nuevos objetivos antes del 28. ¿Y cómo veis el futuro? Como queda poco tiempo, cuento rápido, pero como anunciamos en el pasado noviembre el plan Apolo, que es un plan de inversión de 3.000 millones de euros de aquí al 2028 de CAPEX, en agua y energía, que nos generen este EBITDA recurrente y por lo tanto dividendo. Y sí, ese es un plan orgánico donde lo vamos acelerando. La idea es acelerarlo y cumplirlo antes del 2028. Y además tenemos también oportunidades inorgánicas de comprar algún tipo de plataformas que estamos también valorando en agua y energía. Ya nos contarás cuando llegue el momento. Sí. Como ya estoy fuera de tiempo y está haciendo así rojo, y estábamos hablando de futuro, me parece un poco atrevido con tu edad preguntarte por tu legado, pero casi más te preguntaré por cómo te ves en 5 o 10 años, aparte de lo que nos has contado de Cox. ¿Te ves en algún otro sitio además? ¿Real Madrid? ¿Alguna otra cosa? Me veo con más canas. Espero que con más canas y durmiendo un poco más, si puede ser, que esté todo mejor. El legado, mi visión está en Cox, ¿no? Creo que el futuro, el plan estratégico que viene ahora sobre el principio es estabilizar, terminar al 28 con 600, 700, 750 millones de EBITDA recurrente, una compañía sólida con prácticamente deuda sin recurso,
Creo que el plan estratégico de verdad viene a partir del 28. Por lo tanto, es un buen momento, ¿no?, para la compañía. Estamos cotizados a múltiplos muy bajos y yo creo que puede ser algo muy divertido de hacer a partir del 2028. Y en la parte que me hablabas del Real Madrid, pues como madridista, pues a cualquiera le encantaría estar. A veces que lo hemos hablado, a día de hoy creo que está muy bien presidido el club, siempre y cuando pues obviamente lo mantenga de los socios, y estamos en buenas manos con muchas Champions y esperamos que siga así. Tiene cuerda para rato, creo que el presidente. Después ya veremos. Muchas gracias, Enrique. No sé si coincidiréis conmigo en los 3 atributos que mencionaba hasta el principio. En cualquier caso, ha sido un placer. Muchas gracias. A ti, Candelas. Gracias.